Muy buenas noches. Esta es nuestra exposición sobre epistemología. Somos el grupo número 2 que está conformado por Dana Payares, por Sofía Bonilla, por Hans Duarte, por Carolina Huasca, Celina Guasput Casteblanco, Juan Diego Herrera, Lorena Ramírez, Fernanda Rodríguez Casallas, María Villamor, Mae Rojas Duarte, Natalie Ruiz, Julián Sánchez y David Cetina. Primero vamos a definir qué es positivismo. El positivismo basa su teoría sobre hechos positivos y o afirmativos, y no sobre deducciones abstractas. Sostiene que se eleva tanto por encima del materialismo como del idealismo, sin llegar a ser ni uno ni el otro. Surge en el siglo XIX y tuvo como precursores y autores destacados a Saint-Simon, Auguste Comte y Stuart Mill. También defiende que el conocimiento se obtiene con base a la experiencia y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Bueno, en el contexto histórico encontramos que el positivismo surge a inicios del siglo XIX de la mano de distintos pensadores franceses como lo son Henry de Saint-Simon y Auguste Comte y el británico John Stuart Mill. Digamos que se extiende y se desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX, desde un positivismo extremo hasta un positivismo casi idealista. De ahí la filosofía, digamos que acentúa una preocupación tanto social, política y moral, ya que la explosión revolucionaria de 1789 y la reconocida fallida tentativa napoleónica impone un nuevo orden imperial a toda Europa. Esto fomenta que los europeos, digamos que atraigan un sentimiento de intriga, de desasosiego y de descontento. De allí, distintos filósofos, escritores y artistas sienten la necesidad de cambiar el orden social y al mismo tiempo se genera una necesidad de una reorganización de las sociedades europeas en donde el hombre es construido como un ser histórico capaz de un progreso limitado. A comienzos del siglo XX se ofrece un panorama de distintos autores y escuelas que se denominan positivistas. Esto pues las caracteriza como una aceptación del conocimiento científico como una única forma del conocimiento legítimo y el rechazo a la metafísica y la teología como una pseudociencia. El positivismo, digamos que surgió de una manera legítima al estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivo, en donde se puede ver claramente en la Revolución Francesa, en donde se obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como un objeto. Bueno, vamos a hablar un poco de los pensadores importantes e influyentes a lo que es el positivismo. Uno de ellos es Augusto Comte. Él nació en Montpellier en 1798. Sus padres pertenecían a la clase media conservadora y monárquica. Él se destacó desde muy pequeño una dedicación al estudio, se caracterizó por ser independiente y voluntarioso. Él fue una figura del pensamiento humano, él fue el creador del positivismo y de la sociología, que influía como tal en la organización y el rumbo civilizado. Comte tuvo como tal un intento de suicidio a causa del exceso de trabajo, sufrió trastornos psicológicos. Como uno de sus aportes, él fue el que descubrió lo que se entiende por progreso humano, describe la ley fundamental del progreso y de la historia. Comte entiende como positivismo a clasificar las ciencias con la mirada puesta en una educación racional de la humanidad y renuncia a la religión cristiana a sustituir la religión de sus antepasados como la nueva religión de la humanidad. Bueno, él finalmente muere en 1857 de un cáncer de estómago. Bueno, El siguiente pensador es Francis Bacon.
Él nació en 1561 en Londres, él es uno de los principales filósofos del Renacimiento. Él fue el fundador como tal, el promotor de la idea de que el saber es útil para la vida práctica. Él es uno de los padres del empirismo. Sus obras y pensamientos ejercieron a una influencia en el método científico. Francis Bacon se interesó especialmente por las ideas aristotélicas. Otra aportación importante se basó como tal en lo que fue el método científico, perdón, el método inductivo. También decía que el aporte entre Bacon y Comte era de que existe la idea de que la ciencia, una vez aplicada, podría como tal conducirnos a la felicidad. Y él finalmente muere en 1626 a consecuencia de una neumonía. En este momento vamos a abordar algunos conceptos del positivismo, los cuales son experiencia, método científico y hechos positivos. Bueno, comenzamos con la experiencia. La experiencia es un proceso por el cual se adquiere el conocimiento mediante la percepción sensorial, la observación y la vivencia de un suceso. Su sustento es que la experiencia, o sea, que esto surge de la experiencia y no de la reflexión ni de las ideas, sino de, pues como lo dije anteriormente, pues la experiencia. O sea, el positivismo surge como de la experiencia. Eh, y este conocimiento también debe ser sometido al método científico, que es una también de las palabras importantes en el positivismo. El método científico es la observación, la hipótesis y la verificación, que también van de la mano con la comprobación. Además, debe poderse comprobar por cualquier otro observador y sus resultados preferiblemente deben expresarse en lenguas universales. Bueno, como ya sabemos, el positivismo ve su mérito en que se funda no sobre deducciones abstractas, sino exclusivamente sobre los hechos positivos reales. Además, el positivismo dice que se eleva tanto por arriba del materialismo como del idealismo sin llegar a ser ni uno ni otro. En cuanto a la aproximación cuantitativa, el positivismo es dependiente de los datos cuantitativos que los positivistas creen que son más confiables que la averiguación cualitativa. La averiguación cuantitativa es más científica en sus procedimientos que la cualitativa y por consiguiente más confiable. En la indagación, los datos cuantitativos dan información objetiva que los estudiosos tienen la posibilidad de usar para presunciones científicas. Por otro lado, la estructura hace entender que el positivismo sigue una composición bien determinada a lo largo de los estudios y discusiones. Los positivistas creen que como hay leyes establecidas y normas que se siguen, habrá un lugar mínimo para el error. Esta composición, además de escasa posibilidad para la alteración y los cambios drásticos de cambiantes, pudiendo así que el análisis sea más preciso una vez que hablamos de experimentos y aplicaciones, debido a que trata de continuar normas concretas usando herramientas objetivas, científicas y matemáticas. En el estado positivo, es real y definitivo. En él, la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solamente hechos y sus leyes. No razones ni inicios de las esencias o sustancias. Todo lo mencionado es inaccesible. El positivismo se atiene a lo positivo, a eso que está puesto o dado. Es la filosofía del dato. La mente es un extenso retroceso, se detiene a el fin frente a las cosas, renuncia a eso que es vano intentar conocer y busca solamente las leyes de los fenómenos. En lo experimental se sabe con el nombre del positivismo una composición o sistema de carácter filosófico que está con base en el procedimiento empírico. Se caracteriza por rechazar las nociones a priori y todo criterio mundial y absoluto. Por lo verificable, el empirismo lógico, además denominado neopositivismo, o positivismo lógico o empirismo racional, perdón, es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del procedimiento científico a lo experimental y verificable. Sirau dijo una vez que podemos definir un hecho positivo de tal manera en que es un hecho experimentable, verificable y repetido, que implica una ley natural, la cual a su vez se convierte en una ley científica. Concluyendo así que los
Los datos verificados, o sea, los hechos positivos recibidos de los sentidos son conocidos como evidencia empírica, así pues, el positivismo se basa en el empirismo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la ley fundamental, que esta es básicamente la ley de los tres estados o estadios. Esta básicamente se da porque Comte entiende que nuestro modo de conocer e interpretar la realidad va evolucionando con el tiempo y esto mismo va generando un cambio en la formación de las mismas estructuras sociales. De esta manera, él establece tres estadios que vendrían siendo el teológico, metafísico y positivo. El teológico, básicamente lo que hace es explicar la realidad a partir de la acción o influencia de seres sobrenaturales. Es decir, que el hombre simplemente le atribuye la explicación y digamos que todo lo que sucede se le da a estas fuerzas invisibles sobrenaturales. Este mismo teológico se subdivide en el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. El fetichismo en este caso siendo, digamos que se referencias más hacia el animismo, es decir, darle espíritu o darle vida a objetos inanimados, como, sí, no sé, atribuirle vida a un árbol, a un río, a las piedras, este tipo de cosas. Después tenemos el politeísmo, que pues es básicamente tener varios dioses, y finalmente el monoteísmo, que pues es atribuirle todo esto a un único dios. Después tenemos el metafísico. Digamos que es un estado que funciona más como un puente entre el teológico y el positivo, y es básicamente un estado transitorio. Es un estado de crisis en el que se recurren a diferentes identidades abstractas como explicación y causa de los acontecimientos. Es decir, no a un Dios en específico, sino a cosas más abstractas como darle eso a, no sé, a la naturaleza, al mundo, a este tipo de cosas. Y finalmente llegamos al que Comte considera que es el ideal, que vendría siendo, digamos, la ley fundamental, que es el estadio positivo. En este caso ya no se busca darle esa explicación o esa causa de los procesos naturales a estos seres o entidades, digamos, sí, o sea, como de fuera del mundo o algo así, sino que se empeña principalmente en estudiar leyes invariables que gobiernan esos mismos hechos de la naturaleza y no hace falta darle o atribuirle ninguna de estas cosas a otro tipo de entidades. Él cree que estos propios fenómenos naturales se originan en virtud de otras leyes que sí somos capaces de comprender y de alcanzar a entender. Asimismo, entonces, él dice que dentro de esta ley, la ciencia se desarrolla en el orden de, digamos que las ciencias que él considera válidas vendrían siendo la matemática, la astronomía, física, química, biología y sociología, siendo esta última la ciencia reina, porque él piensa que es la más compleja, porque desde su punto de vista la sociología es lo que podría solucionar y remediar todos los males sociales humanos. Después, digamos que para poder él, digamos, verificar esta ley que él crea o que él establece, él lo hace de dos maneras. Él dice que estos tres estadios los identificamos a lo largo de nuestra vida, siendo nuestra infancia el estadio teológico, porque pues le damos la explicación a todas las cosas que suceden desde la fantasía, como imaginándonos cosas y este tipo de situaciones. Después, en la adolescencia ya estamos como en este estadio más metafísico, y finalmente en la adultez, con la misma madurez que viene pues con esta etapa, llegamos a un conocimiento completamente positivista. Otra manera en la que él lo hace es que dice que hay muchas ciencias que se derivan del sistema teológico y metafísico y que estas digamos que van evolucionando y al final todas llegan a lo mismo, a que hay que regirse a las leyes invariables que ya están en la sociedad. Y finalmente, él tiene una manera, digamos, de identificar cada estadio con diferentes tipos de sociedades. Entonces, él dice que el primero, el teológico, se identifica con algo que él llama la sociedad militar, que es una en donde es una sociedad muy autoritaria, con leyes muy marcadas, es anticientífica y básicamente acá impera la idea de jerarquía.
Después tenemos lo que él conoce como la sociedad de los legistas, que pues vendría correspondiendo al estado metafísico, en donde el poder, digamos, temporal ya no está asociado con el poder espiritual, sino que se inicia esta autoridad civil. Y finalmente tenemos la sociedad industrial, que para Comte representa el máximo desarrollo de las sociedades humanas. Y ahora podemos ver algunas de las críticas que se les ha dado al positivismo. Gracias, Natalie, por hacerme la entrada del tema. Respecto a las críticas del positivismo, en el positivismo dice que todas las teorías se construyen acerca de la realidad, deben ser validadas lógica y empíricamente, y las preposiciones no susceptibles deben ser validadas o rechazadas. A raíz de esta postura se resaltan ciertas críticas al positivismo. Una de ellas, la primera, se supone una realidad exterior comprensible. Básicamente, pues lo que nos dice sobre creer pues como una realidad unificada, digámoslo así. La segunda es la inducción, no estable de deducciones lógicas. Cabe resaltar que la inducción permite hablar de mayor o menor validez en temas de probabilidad, que es lo único capaz de hacer la ciencia. Un tercer punto es la que usan el verificacionismo en lugar del falsacionismo, aunque sean básicamente lo mismo, no es aplicado, ya que si bien una teoría nunca puede ser aceptada al 100%, puede ser rechazada al 100%. En el falsacionismo, por ejemplo, podemos observar todos los cuerpos, y ver que todos son de color negro. Entonces, en vista de esta observación, se puede establecer la proposición de que todos los cuervos son negros, pero basta ver, aunque sea un solo cuervo que no sea negro, para refutar lo dicho anteriormente. Como cuarto punto, se cree que las teorías que formula y acepta la ciencia reflejan la estructura de la realidad, y para algunos positivistas indican que todo está a base de teorías, ya que si existe es porque algo de la realidad habrá sido captado. Un ejemplo más generalizado respecto al positivismo y sus críticas es el cientificismo, que es conocido como la ciencia dogmática, en el cual el no de conocer la llamada ciencia es el único que merece el título de conocimiento. La creencia es eventualmente la ciencia, el quien resolverá todos nuestros problemas. Muchas gracias. Bueno, y ahora pues vamos a dar paso a otro tema muy importante, que es el materialismo histórico. Bueno, y para continuar con nuestra exposición, vamos a hablar del materialismo histórico. Y pues cabe resaltar que así como el positivismo tiene ciertos conceptos ya explicados anteriormente por nuestros compañeros, el materialismo histórico también se plantea, bueno, para empezar, habla de una materia. Es importante definir que la materia se entiende como ese sustrato del cual, a la luz de ese materialismo, brinda existencia física a los elementos que componen el universo. Esto, desde el materialismo se puede percibir objetivamente. Adicionalmente, hay dos clasificaciones de la materia. Una es abstracta, que es de la cual no se ha revelado todos sus atributos, por ejemplo, la conducta humana, o como lo hablábamos con un compañero, un ejemplo de esa cualidad abstracta es el amor. Y la concreta, la que hace alusión pues a esos objetos de los cuales se conocen sus propiedades, todo lo que pues tiene átomos, todo lo que se puede tocar, percibir, es visible, lo que es tangible. Adicionalmente, ya entrando a hablar del materialismo, pues es importante aclarar que no es el deseo de adquisición de bienes, no hay que confundir ese tipo de materialismo con el materialismo filosófico, ya que en este se hace referencia pues a la existencia de la realidad fuera de nuestra conciencia, es decir, al mundo material que existe con sus propias reglas y características,
incluso si no hay un ser humano que las perciba o piense en ese mismo contexto. También podemos decir que el materialismo sostiene que nuestras ideas son producto de la realidad material en la que vivimos, porque la única fuente de nuestra razón es la manera en que nos relacionamos con el mundo fuera de nosotros mismos. Entonces, ya para hablar como tal de todo el tema del materialismo histórico, pues le doy paso a Celina. El materialismo histórico es una generalización de ciencia científica que la historia que no ajusta a sus conclusiones, los hechos del pasado y del presente. Gracias a esto, es posible que el avance de la humanidad no dependa de fuerzas metafísicas, ya que la historia no es escrita por fuerzas misteriosas. Todo lo que conocemos hoy son resultados de las conclusiones materiales heredados por nuestros antepasados. Un ejemplo serían los vehículos. Son el resultado de la historia humana ante una necesidad, pues el hombre se vio forzado a transportarse, siendo primero por medio de los animales, iniciando por los camellos, luego por los caballos y así a los carruajes, para salir y llegar a los carros y seguir avanzando a partir de unas condiciones objetivas. Es una corriente de pensamientos según el cual el mundo puede explicarse en función de una idea material, pues todas las cosas o todo lo que conocemos son causa de una acción, la materia y no del espíritu, como la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. Según las cosas, solo existen en medio de que pueden ser ideas o previdas conscientemente. Este enfoque materialista da a comprender que las cosas son increadas y que todas ellas pueden ser estudiadas y comprendidas por un ser humano. Es decir, que la causa de todas las cosas es solo atribuible a la materia. Marx y Engels se complementan con una expectativa histórica que estudia el desarrollo de la historia humana a partir de las relaciones materiales de la causa de todas las cosas, incluso de los fenómenos del pensamiento. La realidad material de la causa de los cambios y movimientos que se desarrollan en medio de tensiones. Es decir, que el materialismo percibe los cambios históricos culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha por las clases. La historia se ve determinada por el espíritu. Antecedentes históricos del materialismo en Rusia desde la revolución del proletariado. Para hablar de esto tenemos que empezar hablando por Carlos Enrique Marx, que fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista intelectual y político de origen judío. El nos sitúa en la biografía de Federico Engels, corresponde al periodo comprendido de 1820 y 1895. Cronológicamente, Engels nace a principios del siglo XIX en la región de la Prusia renana, en la actual Alemania. En este periodo, el actual territorio de Alemania lo conformaba la Confederación Germánica, una unión libre de 39 estados establecida en 1815 en el Congreso de Viena. También podemos hablar de Nikolai Bukharini, 1888-1938. Fue un político revolucionario y filósofo marxista. Fue el principal ideólogo de la nueva política económica durante la década de 1920. Se opuso a la colectivización agrícola forzada. Tras haber colaborado con Stalin en la derrota de la oposición unificada, fue apartado del poder por este en 1929. Luego reapareció en cargos menores a mediados de la década siguiente. Antes de ser víctima de la Gran Purga, murió ejecutado en 1938. Proletariados de todos los países unidos. Así concluía el manifiesto comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels y publicado en su primera edición en Londres en febrero de 1848. Marx y Engels pertenecían a la Liga de Comunistas fundada en 1847.
pero su organización no tuvo un peso real en la organización de las movilizaciones y huelgas, la mayoría de carácter espontáneo, que fueron duramente reprimidas por los gobiernos de turno. El movimiento obrero no volvió a levantar cabeza hasta la proclamación de la Comuna de París, que gobernó de manera efectiva la capital de Francia entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. El entonces presidente provisional Adolf Thiers acabó de manera sangrienta con aquel experimento, lanzó al ejército contra los comuneros provocando miles de muertos. Algunas de las reivindicaciones de los trabajadores, artesanos profesionales y pequeños comerciantes que se levantaron contra el gobierno reaccionario de Francia coincidían con las aspiraciones marxistas plasmadas en el Manifiesto Comunista, aunque se la considera como la primera revolución genuina proletaria de la historia. Tampoco hubo un partido que liderara con nitidez el movimiento insurreccional. Hablaremos también un poco de Lenin, quien fue el líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético. Él era miembro de una familia de clase media de la región de Volga. Su animadversión contra el régimen zarista se exacerbó a partir de la ejecución de su hermano en 1887, acusado de conspiración. En 1902, Lenin publicó a sus 32 años y un poco más de un medio siglo después de la aparición del Manifiesto Comunista, una obra clave para entender su aportación fundamental al marxismo. ¿Qué hacer? En ese ensayo, Lenin desarrollaba una extensión y un estilo ágil y provocador. Su tesis contra el economicismo, teorías que alimentaban la lucha obrera, reclamaciones de tipo económico y sobre todo concreta su concepción del partido. En la revolución que se produjo en 1905 contra el régimen semifeudal, el zar Nicolás II jugó por primera vez un papel importante como vanguardia del proletariado. Ya para la revolución de 1905, este tuvo un primer ensayo, o sea, fue como el primer ensayo de la revolución de 1917. Esta se produjo en dos fases. La primera en febrero, que logró el derrocamiento del zarismo, y la segunda en octubre, que provocó la caída del gobierno social y liberal de Alexander Kerensky. Ya como tal, el materialismo después, como filosofía de la Unión Soviética, se puede decir que desde la revolución bolchevique, el objetivo de la filosofía soviética, la cual enseñaba como materia obligatoria en casi todos los cursos, era el desarrollo y ampliación de las ideas comunistas. Desde los años 20, los filósofos marxistas polemizaron con los de las otras corrientes, consideradas obsoletas. Algunos de estos filósofos tuvieron que abandonar el país. Stalin firmó un decreto en 1931 mediante el cual identificaba el materialismo dialéctico como el marxismo-leninismo, haciendo de él la filosofía oficial no solo de la Unión Soviética, sino a través del Comintern. Y listo, este sería más o menos todo lo que pasó antes y después de la revolución. Bueno, para empezar a hablar sobre la lucha de las clases y sus relaciones con el poder, pues debemos partir definiendo el concepto de las clases sociales. La clase social normalmente se evidencia como un conjunto de personas unidas que ocupan una misma posición socioeconómica, en la cual cada individuo puede subir o bajar de una clase a otra, lo que quiere decir que pues esta es móvil. Ahora bien, se puede observar que la esencia del Estado no está en la administración centralizada, sino en la envoltura clasista de dicha administración. Por un lado, la clase dominante está obligada a recurrir a todo tipo de organizaciones de utilidad general con el fin de observar su probabilidad de explotar a las masas y aseverarse del desempeño común de esa explotación. En cada una de estas medidas, el poder estatal de los capitalistas está guiado por su interés de clase. Y por el otro, pues la clase obrera o trabajadora se puede ver que
bueno, sí se puede evidenciar que existe una desigualdad en habilidad e inteligencia, lo cual pues se debe a que no existe una completa uniformidad de las unidades económicas, sino que es reclutada innecesariamente entre los otros grupos de la sociedad capitalista, pues como es el campesinado, el artesanado y la pequeña burguesía urbana. Bueno, para finalizar nuestra exposición, nosotros queremos presentar una breve relación sobre los conceptos principales entre el positivismo y el materialismo histórico, que también fue llamado ISMAT como abreviatura. Eh, pues nada, queríamos exponer qué podían tener, qué relación podían tener autores tan dispares como Augusto Comte y Friedrich Engels, Carlos Marx. Y bueno, aunque Carlos Marx pues despreciaba de alguna forma el positivismo de Comte, puesto que consideraba que no todas sus ideas eran aplicables en el mundo moderno y en la utopía socialista que él estaba creando en el desarrollo del manifiesto comunista. Si bien este marxismo y este materialismo que desarrolló y profundizó Carlos Marx junto con Friedrich Engels, fue de alguna forma dio sustento, dio un mayor sustento a la teoría positivista, puesto que la teoría positivista, Augusto Comte plantea que nosotros podemos aproximarnos a la realidad mediante la experiencia, y la experiencia, pues, como lo expusieron anteriormente los compañeros, eh, se adquiere mediante la interacción con hechos tangibles y materiales, pues que es una tesis del positivismo, del materialismo histórico, qué pena con ustedes. Y además de ello, de alguna forma, estas dos corrientes se ven desarrolladas como hijas ambas de revoluciones muy importantes en sus países de origen. El positivismo de alguna forma es hijo de la Revolución Francesa, de esas consecuencias tardías de la Revolución Francesa, y que pues esto pues creó de alguna forma el clima apropiado para que pues se era como esa proliferación intelectual, al mismo tiempo que el materialismo histórico también pues surge en medio de las circunstancias que dieron origen a la Revolución Rusa y al derrocamiento pues de los zares. También aquí se vivía como ese clima de tensión donde pues en resumen todos esos hechos materiales, todas esas relaciones que pues las personas consideramos son inmateriales, son indivisibles, son muy por el contrario, pues muy materiales, puesto que pues impactan en nuestro mundo real, y esas interacciones materiales pues son las que finalmente nos dan el curso de nuestra historia. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta exposición sea de gran provecho para ustedes.